bendiga, nos ayude, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu sea con todos, como está escrito, que así hemos sido enseñados de esa manera, así que de esa manera comenzamos en esta tarde la prédica. Yo había estado hablando y no había terminado por el tiempo, pero hoy voy a retomar. Estuve hablando de cómo los requisitos que están escritos, cómo tiene que ser un obispo, qué requisitos tiene que tener. ¿Se acuerdan de eso? Hay un requisito para poder para que el obispo esté facultado para ser obispo. Hay un orden. Ese orden es bíblico, está escrito, para que nosotros sepamos cómo es un obispo, cómo tiene que ser un diácono. Hay un orden, y ese orden nosotros tenemos que saberlo para que cualquiera que diga tener un obispado, o ser obispo, o ser un diácono, o ser un pastor, también hay requisitos para eso, de acuerdo a la ordenación de Dios, y para eso nosotros tenemos que saberlo, porque sabemos que hay muchos. Como estaba ya determinado desde los discípulos, que iban a aparecer muchos maestros. Dentro de esos muchos maestros están estos obispos, que son maestros, que dan la palabra día a día. Y bueno, y voy a seguir el tema para no ser confundidos de nadie. Y bueno, y les decía que las cosas de Dios, todas, y este caso de este orden que estamos hablando está escrito, y las cosas que son de Dios son todas ordenadas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando cómo el mismo Señor Jesucristo reparte su ministerio? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando para retomar lo que habíamos dejado y continuar en este orden, en este sentido? El mismo Señor Jesucristo tiene un ministerio y lo dio al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era directamente con Jesús, con el Dios, con el Hijo del Padre, con el Hijo del Padre. Este Hijo del Padre que nosotros sabemos por el tiempo y por todo lo que aconteció, que es el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios tiene el poder de repartir en la tierra el ministerio. Se lo dio al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tenía el ministerio del Señor. Y él, como fue puesto por el mismo Señor Jesucristo, tenía el poder en él del Espíritu Santo. Él podía dar el Espíritu Santo. Él era un elegido para que el Espíritu Santo lo tome al apóstol y que el Espíritu Santo se manifieste y prepare a estos obispos que están escritos y a estos diáconos que están escritos, porque todo tiene un orden. Entonces ahora vamos a ver, continuando el tema, cómo ahora vamos a ir a Timoteo, pero me gustaría explicarles quién era Timoteo, porque Timoteo, el apóstol Pablo, que tenía el ministerio del Señor, lo instruyó a este Timoteo, y el Timoteo fue el encargado de enseñar este orden que estamos hablando, este orden de cómo tiene que ser un obispo, cómo tiene que ser un diácono, y así
sucesivamente los rangos que hay, por decirlo de alguna manera, o los escalafones que hay, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ir a quién era este Timoteo, porque el apóstol Pablo lo pone. ¿Saben quién fue Timoteo? Timoteo fue el primer obispo de los gentiles. El primer obispo de los gentiles fue Timoteo. Eso tenemos que saberlo. Entonces, para eso vamos a ir porque el apóstol Pablo cuando le encarga a Timoteo todas las cosas, lo instruye en la doctrina que pertenece al Señor, que es la del cielo, a este evangelio, cuando lo instruye, no fue al azar que Timoteo es encargado, fue enviado como el primer obispo y fue con toda la facultad puesta por el Todopoderoso para ajustar a los que andaban desobedeciendo la sana doctrina, y el apóstol San Pablo lo envió a que él frenase las variadas doctrinas que empezaban a aparecer en aquel tiempo, variadas religiones, variadas sectas. Entonces Timoteo, que ahora vamos a saber de dónde viene, como les decía, no es una persona que el apóstol tomó así porque sí, sino que era un enviado también de Dios, como lo fue el apóstol San Pablo. Y me parece bien que nosotros, para continuar el tema que hemos dejado, sepamos quién es Timoteo, ¿no? Y hay muchas, no está todo en un lugar, pero sí nos da a entender en ciertos versículos de la Escritura cómo él es, de dónde él es, los testimonios que él tenía, la manifestación, todo eso, vamos a ir a verlo. Entonces podemos ver a Timoteo. Podemos ir a la página 238. Es la segunda de Timoteo. En la primera epístola habla algo que podemos ver algún texto, pero en la segunda lo dice claramente de dónde él viene, ¿no? Entonces, en la segunda carta a Timoteo, y en el versículo bueno, vamos a leer desde el capítulo 1 para ir entendiendo. El apóstol San Pablo se dirige a este hijo Timoteo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Nosotros ya eso lo sabemos, como el mismo Señor se manifestó con él. El mismo Señor se manifestó con Pablo. Dice, en el segundo dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. O sea, de los dos, ¿no? El Padre y el Hijo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. O sea que este apóstol Pablo, que fue elegido directamente de Dios en cuanto al orden de este ministerio que estuvimos hablando, que él es
Dios lo puso como ministro de los gentiles, dice que siempre hacía memoria en sus oraciones de Timoteo. Entonces dice, repito el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas. Se ve que se conocían de antes ya, ¿no? Timoteo, ya Pablo lo conocía desde hacía tiempo. Dice, para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea que nunca lo olvidó apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, da nombres. Y estoy cierto que en ti también. O sea que de acuerdo a lo que él, el conocimiento que el apóstol tenía sobre su familia, sabía que Timoteo era poderoso en fe que Dios le había dado, sabía de dónde él venía y bueno, y siempre se acordaba en las oraciones de Timoteo. Entonces dice en el 5, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. Ya él estaba acá diciéndole, hablándole como con verdad, pero ordenándolo. Dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le decía antes de comenzar, continuando el tema? Que el apóstol tenía ese poder de imponer las manos, porque era directamente del Señor, pertenecía al ministerio, y podía dar el Espíritu Santo, porque no todas las personas que predican o que sirvieron al Señor como diáconos puestos por el Espíritu Santo, como hemos leído, no tienen ese don de imponer las manos y que el Espíritu Santo se manifieste. No lo tienen. Hay un caso en la Escritura que ustedes lo conocen, que Felipe había convertido a Samaria, había llegado con la doctrina del Señor Jesucristo a que la gente lo aceptara a Felipe. Pero no habían recibido el Espíritu Santo porque Felipe no podía poner las manos en alguna persona y pudiera recibir el Espíritu Santo. Tuvieron que ir Pedro y Juan a imponer las manos en la congregación para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. O sea que hay un orden, eso es lo que quiero significar. Un obispo, por ejemplo, no tiene ese don que es especial, que es de Dios, sino un elegido directamente de Dios, audiblemente de Dios, directamente como lo fue el apóstol San Pablo, como lo fueron los profetas, como lo fueron los discípulos del Señor. Que ellos, hay un caso que había un mago que quería comprar el Espíritu Santo. Lo quería comprar, creía que cualquiera que ponía las manos encima de la persona iban a recibir el Espíritu Santo. Y no es así. Lo tenían los discípulos. Y no todos los discípulos, lo tenía en este caso Pedro y Juan. Lo tuvo para nosotros los gentiles el apóstol San Pablo y Bernabé. En muchas, el Espíritu Santo habló y le dijo: apartame a Pablo y a Bernabé. Sabemos que
Pablo era el puesto por el ministerio del Señor y Bernabé fue elegido por el Espíritu Santo. Juntamente. O sea que tenían un trabajo que hacer por el mismo Señor. Entonces, repito el 6, a ver. Sí. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor y de templanza. Por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. O sea que el apóstol impuso las manos en Timoteo y el don de Dios se manifestó con Timoteo, el Espíritu Santo se manifestó con Timoteo. Y el apóstol lo encargó como primer obispo a los gentiles. O sea, en este caso fue el primer obispo de los Efesios. En Efesios fue el primer obispo que después lo vamos a ver. El primer obispo, sí. En el 8 dice, el 8 lo leí, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo, y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que Timoteo ya era un predestinado por el mismo Dios, como lo fue el apóstol San Pablo, para servir en este trabajo que tenían que hacer. O sea que el apóstol despertó y con la imposición de manos lo que ya había en él, pero no de ahora, desde siempre. Porque si la Escritura dice que en el 9, que nos salvó, dice, y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, dice, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo puede ser si no fueron bendecidos con bendición espiritual estos elegidos antes de la constitución del mundo? Acá lo aclara que ellos, antes de los tiempos ya estaban ordenados para servir al Señor el día que tuvieran que servirlo. Y Timoteo, que ya era desde antes para servir al Señor, bueno, el apóstol Pablo sabía y el Espíritu Santo se manifestó y lo tenía. Ahora podemos leer otro texto referente a Timoteo, la página 236. Por ejemplo, el capítulo 4 viene a ser, y el versículo podemos leer el 14, de la página 236. Este es el mismo apóstol San Pablo hablándole a Timoteo, pero acá en la primera de Timoteo. Dice así: no descuides el don que está en ti,
que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ya que el apóstol San Pablo era el ministro y tenía muchos de estos santos, pero Timoteo fue elegido. Dice, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía. Ya estaba determinado Timoteo, como leímos anteriormente, que ya desde antes de los siglos ya estaba. Dice así, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Se ve que el apóstol San Pablo hacía las oraciones por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestaba y sabía, ya le habló a Timoteo, y cuando Dios habla, le revela todas las cosas, no le esconde nada. Entonces yo quería resaltar quién era Timoteo, de dónde venía, así que ya de él ya estaba proféticamente anunciado que Timoteo tenía un trabajo que hacer. Y lo hizo. Y este apóstol lo preparó, lo instruyó, en lo que también él fue instruido, el mismo apóstol. Entonces, dicho esto, vamos a continuar en Timoteo también, donde nos quedamos, en el capítulo 2 de Timoteo. Y no olvidándonos que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, puede hacer obispos, puede nombrar obispos de acuerdo al orden. Podemos para eso, lo hemos leído, pero vamos a repasarlo. En los Hechos, la página 158. Y el versículo 28, se lo leo rapidito igual y seguimos con Timoteo, dice así: por tanto, este era el apóstol San Pablo hablando acá en los Hechos en la congregación, ¿no? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. O sea que el Espíritu Santo los nombró obispos. No que alguna escuela, por haber hecho la escuela, llega a ser obispo. No. Acá claramente dice que el Espíritu Santo se manifestó y claramente dice que los puso por obispo. Por eso yo le decía que hay un orden. Que el apóstol San Pablo fue un ministro del Señor, algo directamente de él, que también tenía el Espíritu Santo, podía imponer las manos y el Espíritu Santo se manifestaba. Y en esa manifestación, el Espíritu Santo se manifestaba y nombraba quién podía servir para obispo, para diácono, los preparaba. Y de ahí que toda Asia creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, hay un orden. Pero estos diáconos no tienen el poder del Espíritu Santo. No lo tienen. Y por eso no pueden, si no está el elegido de Dios, el Hijo de Dios, no existe tal manifestación del Espíritu Santo. Ese es el orden.
Repito el 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto. El rebaño es la gente. Ellos predicaban el Evangelio y la gente, era el rebaño, llevaban mucha gente. Pero el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar la iglesia que el Señor ganó con gran precio. Todo es un orden. Entonces, este Timoteo que enseña cómo tiene que ser un obispo, en capítulo 3, la página 235, dice así. Esto lo he leído, pero vamos a leerlo rápidamente y seguir un poquito más. Dice así: palabra fiel. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Yo les estuve diciendo, de acuerdo a estos textos que hemos leído, que claramente en el versículo 1 dice: si alguno apetece obispado. Quiere decir que esa persona no es un obispo. Esa persona que apetece obispado es un diácono. Pero le exige a este diácono saber cómo tiene que ser un obispo. Por eso dice: si alguno apetece obispado. Si apetece obispado es porque todavía no lo es. Entonces dice: conviene pues que el obispo, que es el referente del diácono, ¿cómo tiene que ser este obispo? Dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Esto es, como leímos en los Hechos, que el Espíritu Santo había puesto obispos. Estos obispos eran así. Tenían su mujer, tenían sus hijos. Eran hombres que el Espíritu Santo los había elegido y los había puesto por obispos para llevar la palabra, que la palabra es el alimento para el alma de las personas. Entonces, el apóstol Pablo lo enseñaba cómo tenía que ser un obispo. Dice el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hoy vemos un obispo, y ¿cómo se presenta ese obispo? Ese obispo espera algún día ser sacerdote, según el orden humano, porque según el orden bíblico, el único sacerdote eterno que subió a los cielos como sacerdote eterno fue Jesucristo en la resurrección. Después dice el Señor: no hagas muchos maestros. ¿No dice eso? Bueno, ellos hicieron muchos maestros, hicieron muchos diáconos, hicieron muchos obispos, hicieron muchos sacerdotes. Pero en cuando comenzó todo acá, estamos hablando del trabajo del apóstol San Pablo y el trabajo de Timoteo, acá podemos ver cómo era un obispo, cómo fue usado por el Espíritu Santo para ser. Tenía que ser el obispo una persona que demostrara confianza, que demostrara seguridad en su casa, que sea marido de una mujer, que tenga hijos. Dice que no sea amador de avaricia, que no sea
que no lleve el Evangelio por torpes ganancias. Todo eso se requiere, el obispo tiene que ser así. Hoy vemos obispos o vemos sacerdotes y se abstienen de tener mujer, se abstienen de tener hijos y se abstienen de todo, porque es una doctrina terrena, una doctrina humana. Acá nos enseña cómo tiene que ser un obispo. Y la gente tiene que saber para no ser engañadas. Y nosotros tenemos que prepararnos para saber todas las cosas que están escritas y el orden de las cosas que están escritas. Porque si nosotros vamos a respetar a un obispo que nos dé el alimento para nuestra alma, que es el alimento para nuestra alma es la palabra del Señor, que nos trae salvación, y no tiene estos requisitos, ¿cómo podemos nosotros dejar que nuestra alma, entregar nuestra alma a una persona que no está puesta por Dios, que no tiene las facultades que tiene que tener para ministrar una iglesia? Porque lo que está en juego es el alma de cada persona. ¿Cómo podemos poner nuestra alma para dejarnos llevar por un obispo, por un sacerdote que está escrito como tiene que ser? Y nosotros vemos la obra de ellos y es totalmente contraria. El sacerdote no puede casarse, no puede tener mujeres, por lo tanto no tiene hijos. Y de ahí también podemos darnos cuenta, sin ofender, es realidad, los abusos que hay por estos sacerdotes, por estos obispos, por estos pastores, abuso físico y psicológico que hay, que se prevalecen de estas almas, y bueno, y hacen destrozo hacen barbaridades. Entonces es bueno saber cómo tiene que ser un obispo. Y ahí vemos que todo lo contrario a lo que la gente conoce. O sea, desconoce lo que está escrito. La humanidad, los creyentes, desconocen lo que está escrito por no acudir a la Biblia, a su palabra, que es el alimento para nuestra alma. Y se ha, vamos a decir, ha creído en estos hombres, ha creído lamentablemente en estos hombres, y obviamente que están para hacer divisiones y están para hacer con las almas como ellos quieran. Entonces acá están los requisitos, ¿no? ¿Cómo debe ser un obispo? Repito el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo el sacerdote puede cuidar la iglesia de Dios si no tiene mujer, si no tiene hijos, si no sabe cómo es una casa? Nosotros que somos padres sabemos qué difícil que es sobrellevar a nuestros hijos. También es un aprendizaje lindo, ¿no? Pero digo, lo difícil que es mantener la familia unida, la casa unida. Y bueno, y el Señor dice, o sea, lo que está en la doctrina, ¿no?, verdadera, dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros tenemos que tener cuidado. Lo que está en juego es el alma de la persona. No podemos darla así nomás a cualquier nombrado sacerdote, como sabemos que se nombran entre ellos, o se nombran pastores, se nombran diáconos. Acá vemos cómo Timoteo fue despertado el don que ya tenía desde los siglos pasados. Ya el apóstol sabía quién era Timoteo y lo ajustó, y lo envió. Y Timoteo obedeció a la fe, obedeció al trabajo que tenía que hacer y lo hizo. Entonces dice en el 6,
no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene, dice, que tenga buen testimonio de los extranjeros, de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Mire qué importante es esto también. Repito, el 7 dice, también conviene, hablando del obispo, ¿no? También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Imagínense, yo estoy acá, ustedes me conocen a mí, predico la escritura, pero de repente tengo un mal testimonio sobre los extraños que vienen a ser los que no se congregan aquí. Extraños son los que tratamos en el trabajo, tratamos, yo qué sé, si vamos a estudiar en el estudio, vecinos, todo. Esos son los extraños, figuradamente, ¿no? Imagínense que yo acá sea una cosa y en otro lugar sea otra cosa. Y que una vez venga un vecino o venga un conocido y me ponga en afrenta mi persona, como dice acá, ¿no? O sea que es tan cuidadoso, tan importante llegar a ser un obispo, que, repito, nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene que manifestarse. El ser un obispo no es que cualquier persona diga voy a ser obispo y voy a hacerlo. De acuerdo a las cosas de Dios y el orden de las cosas de Dios, es el Espíritu Santo que se manifiesta y lo pone como obispo. Lo que no se conoce y se conoce, que se ha conocido, son los obispos nombrados por los hombres, que hacen escuelas, primero empiezan como lo básico, ellos tienen escuelas, los van enseñando como quien va a la escuela, el primer año, el segundo año, y así, cuando llega a sexto uno va a la secundaria. Ellos lo mismo, van subiendo, de acuerdo a la materia de ellos, van subiendo y van llegando a ser. El grado más alto es el Papa, el grado más alto. Pero eso es por los hombres, no es por Dios. Lo que nosotros estamos dándonos cuenta es que las cosas de Dios son diferentes, tienen orden. Entonces dice así, repito el 7, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. O imagínense, ustedes me conocen, todo bárbaro, divino, y viene otro que yo tuve problema o que no demuestro ser como lo soy acá, y el diablo me gana, el diablo gana. Bueno, no hay que dar lugar al diablo, uno tiene que ser como lo es acá, fuera de acá, fuera de acá. Para que el diablo no entre un día en una persona que haya tenido problemas o que te acuse de mentiroso o porque hiciste esto o porque hiciste lo otro. Como sabemos, la atrocidad que ha hecho y salen en los informativos el sacerdote tal, el obispo tal, en televisión porque han abusado de niños, de niñas, predican una cosa y por atrás hacen otra. Bueno, eso pasa y pasó toda la vida. ¿Por qué? Porque pienso que fue un tiempo primario y que ahora nosotros, por la misericordia de Dios, antes que el Señor venga, tenía que repetirse el evangelio que Él predicó antes que Él venga, para que la gente entendiera y pueda salvar su alma. Sigo unos textos más. Y acá, bueno, acá en el 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Ahora sí habla del diácono. Porque acá, si nosotros empezamos a leer el capítulo 2, si alguno apetece obispado, es el mismo diácono, no es ya un obispo.
cuando empezamos a leer, le enseña a este diácono que cómo tiene que ser el obispo para no ser engañado. Entonces, cumpliendo todas esas cosas, para poder, por el Espíritu Santo, poder alcanzar el obispado, este diácono tiene que ser, en el 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, casi igual al obispo. Dice, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Ahora, ¿por quién tienen que ser probados? ¿Por hombre? Probados por el Espíritu Santo, sabiendo que son de verdad. Dice, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo, bueno, también hay requisitos para las mujeres, pero se me dio el tiempo, podemos continuarlo el próximo domingo. Hasta aquí, hermanos, hoy, que Dios nos bendiga, nos ayude, y a los que nos escuchan por internet, les pido que ustedes lean todos estos textos, léanlos, es la vida del alma que está en juego, y ustedes teniendo los textos y haciendo las comparaciones como las hacemos acá, pueden, no tengo duda, Dios los va a ayudar y van a entender que hemos sido engañados, que el diablo ha llenado el globo terráqueo con pastores, con obispos, con sacerdotes, que no son puestos por Dios ni por su Santo Espíritu. Los enviados de Dios, que están ya determinados, son gente para un cambio en la humanidad, sin contaminarse. Ellos son personas directamente de Dios. Escrito está que Dios le revela sus secretos a sus siervos, los profetas. El apóstol San Pablo fue elegido por Dios porque ya estaba determinado y le reveló todo a él. Y así a todos los que fueron enviados, Dios habló con ellos. Habló con Moisés, habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Noé, habló con el mismo hijo que envió a la tierra, el mismo padre habló con él. Habló con todos los que estamos, buscamos en la Biblia, todos ellos hablaron con un Dios que nosotros, de acuerdo a la Escritura, predicamos, un Dios que habla, un Dios que oye, un Dios que tiene sentimientos, un Dios que no es sí ni no, es un Dios de justicia, es un Dios de equidad. Entonces, nos ha llegado esta palabra por su Santo Espíritu hasta nosotros también, para que no seamos confundidos de nadie y podamos alcanzar la gracia que de Dios es prometida, esa gracia que Él nos enseñó, que es la oportunidad, por su gracia y por su gran misericordia, la oportunidad de que nuestra alma tenga esa promesa que Él la dio. Eso es. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.